Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, días o noches. Depende de la hora en la que nos estén viendo. Mi nombre es Luis Antonio Méndez Herrera y mis compañeros son Carla de la Rosa López, Araceli Martínez Herrera y el día de hoy les hablaremos acerca de las formas de conducción del imputado al proceso. Toda orden judicial debe ser conforme a derecho y respetando en todo momento los derechos humanos y fundamentales de cualquier individuo, y las formas de conducción del proceso son ordenadas por el juez de control a solicitud del fiscal. Será orden de comparecencia a través de la fuerza pública y que habiendo sido citado previamente a una audiencia, no haya comparecido sin justificación alguna, y será orden de aprehensión en contra de la persona cuando el fiscal advierta que existe la necesidad de cautela. Sin duda alguna, toda consignación, ya sea detenido o sin detenido, debe llevarse a cabo con el respeto a la dignidad del gobernado y bajo control judicial, ya que la libertad es un derecho fundamental del que goza toda persona, y una de sus manifestaciones es la libertad personal, cuya protección se advierte en los artículos primero, 14 y 16 constitucionales, así como en el artículo 9 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en el artículo 7 de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos. Al resolver la contradicción de tesis 300-19, la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación analizó, entre otros temas, las diversas formas que existen de conducir al imputado al proceso. Al, respec- Al respecto, la sala señala que son tres, a saber, uno, citatorio; 2, orden de comparecencia con auxilio de la fuerza pública, cuando el imputado, citado previamente a una audiencia, no haya comparecido; y 3, orden de aprehensión, cuando el Ministerio Público advierta que existe necesidad de cautela. Esas formas de, esas formas de conducción del imputado a proceso conforme al Código Nacional de Procedimientos Penales se encuentran previstas en los numerales 141, 142 y 143 y tienen por objeto lograr que el imputado se encuentre presente ante el juez de control para iniciar el proceso penal. Dicho de otro modo, tales formas tienen como única finalidad guiar o dirigir a una persona al proceso penal para que en una audiencia frente a un juez de control, entre otras cuestiones, el fiscal le formule imputación. Las citaciones intraprocesales son para continuar el proceso y es cuando el imputado ya inició el proceso penal y se le formuló la imputación y se le impuso una medida cautelar no privativa de la libertad que dentro de 24 horas o 2 días tiene que presentarse a la audiencia de vinculación a proceso, a la audiencia inmediata o a la audiencia de juicio oral, y entonces el imputado lleva proceso a la libertad en todo momento procesal, ya que debe presentarse cuando sea requerido y si no acude se le modificará o revocará la medida cautelar. Y las citaciones procesales son una forma de iniciar el proceso para conducir al imputado. Citatorio. El citatorio es un mecanismo procesal y toda persona está obligada a presentarse ante el órgano jurisdiccional o ante el fiscal cuando sea citada de acuerdo con el artículo 90 del Código Nacional de Procedimientos Penales. De conformidad con el artículo 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales, cuando se haya presentado denuncia o querella de un hecho que la ley señale como delito, cuando el fiscal anuncie que obran en la carpeta de investigación datos que establezcan que se han cometido ese hecho y existe la probabilidad de que el imputado lo haya cometido o participado en su comisión, el juez de control, a solicitud del Ministerio Público, podrá ordenar alguna de las formas de conducción al imputado a proceso. En cierta medida, se mantiene la anterior lógica normativa, que si al primer citatorio el imputado no asiste y de manera injustificada se emitirá un segundo, y si tampoco acude, recién se librará la orden de aprehensión. Al examinarse
Las formas de conducción del imputado al proceso mediante el estudio de las figuras del citatorio, la orden de comparecencia y la de aprehensión a fin de identificar su regulación legal. Cuando el Ministerio Público solicita a la autoridad judicial un citatorio, está ejercitando acción penal en su contra, pero ello no implica que pierda la dirección de la investigación, de conformidad en el artículo 211 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Tal citación tiene por objeto que se celebre la audiencia inicial, en la cual el Ministerio Público formulará imputación, el imputado tendrá la oportunidad de declarar y se resolverá sobre las situaciones de vinculación a proceso y las medidas cautelares. Se definirá el plazo para el cierre de la investigación. Cuando el Ministerio Público solicita al juez de control que emita una citación y señale fecha y hora para que tenga verificativo la audiencia inicial, el imputado sigue gozando de libertad, ya sea porque, según la ley, el delito no tiene pena privativa de libertad, o esta es alternativa, o que aún teniéndola, dicha autoridad estima que no existe la necesidad de cautela y los requisitos que debe cubrir toda citación al imputado, el cual se encuentran previstos en los artículos 91 y 92 del Código Nacional de Procedimientos Penales. En efecto, el artículo 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales dispone en lo que interesa lo siguiente. Artículo 141. Citatorio de orden de comparecencia y aprehensión. Cuando se haya presentado denuncia o querella de un hecho que la ley señale como delito, el Ministerio Público anuncie que obra la carpeta de investigación datos que establezcan que se han cometido ese hecho y exista la probabilidad de que el imputado lo haya cometido, o la participación en su comisión. El juez de control, a solicitud del Ministerio Público, podrá ordenar, como fracción primera, citatorio al imputado para la audiencia inicial; fracción segunda, orden de comparecencia a través de la fuerza pública en contra del imputado que, habiendo sido citado previamente a una audiencia, no haya comparecido sin justificación alguna; y fracción tercera, orden de aprehensión en contra de la persona cuando el Ministerio Público advierta que existe necesidad de cautela. En la clasificación jurídica que realice el Ministerio Público se especificará el tipo penal que se atribuye, el grado de ejecución del hecho, la forma de intervención y la naturaleza dolosa o culposa de la conducta, sin perjuicio de que la posterioridad proceda a la reclasificación correspondiente. También podrá ordenarse la aprehensión de una persona cuando resista o evada la orden de comparecencia judicial y el delito que se le impute merezca pena privativa de la libertad. El artículo transcrito establece que cuando se haya presentado denuncia o querella de un hecho que la ley señale como delito, el Ministerio Público anuncie que obran en la carpeta de investigación datos que permitan presuponer razonablemente que se ha cometido ese hecho y que exista la probabilidad de que el imputado haya cometido o participado en su comisión. El juez de control, a solicitud del fiscal, podrá ordenar citatorio al imputado para la audiencia inicial. Fracción primera. Orden de comparecencia a través de la fuerza pública en contra del imputado que, habiendo sido citado previamente a una audiencia, no haya comparecido sin justificación alguna. Fracción segunda, y en orden de aprehensión en contra de la persona cuando el Ministerio Público advierta que existe de cautela. Fracción tercera. En el caso previsto de la fracción primera del referido artículo 141, se actualiza cuando el Ministerio Público recaba los datos que le indican la probable comisión de un hecho delictivo y considera que es oportuno formalizar la imputación, por lo que en el caso de que el indiciado no se encuentre retenido, solicitará al juez de control que lo cite para una audiencia inicial conforme al segundo párrafo del artículo 310 del Código Nacional de Procedimientos Penales. En la orden de comparecencia a través de la fuerza pública, en especialmente importante en cuanto a las consecuencias de la inasistencia injustificada del imputado a tal citación.
pues en un primer momento se expide para comparecer en su audiencia inicial en términos de la fracción segunda del artículo 141 del Código Federal General. En caso de dicha inasistencia, dará lugar a una orden de comparecencia a través de la fuerza pública. Aunque la orden de comparecencia por su propia naturaleza es restrictiva de la libertad personal, pues implica que el imputado se ha llevado a una audiencia inicial mediante la fuerza pública y tendrá la obligación de permanecer en ella hasta su conclusión. No le da la calidad de detenido, sino de presentado. En cuanto al caso previsto de la fracción segunda, la orden de comparecencia se actualiza cuando el imputado no compareció a pesar de encontrarse debidamente notificado por el citatorio, por lo que el juez de control, a petición del Ministerio Público, determinará librar orden de comparecencia con auxilio de fuerza pública. En la orden de aprehensión, se reconoce en el párrafo tercero del artículo 16 constitucional, el cual fija las condiciones bajo las cuales el Estado puede generar una afectación válida al derecho a la libertad personal bajo tal figura. Conforme a dicho precepto, no podrá librarse orden de aprehensión, sino por la autoridad judicial, y sin que proceda denuncia o querella de un hecho que la ley señale como delito, sancionado con pena privativa de la libertad, y obren datos que establezcan que se ha cometido ese hecho y que exista la probabilidad de que el indicado lo cometió o participó en su comisión. Esto involucra que, tratándose de un delito que tenga pena no privativa de libertad o alternativa, la prisión preventiva sea improcedente. Asimismo, en virtud de lo dispuesto en la fracción tercera del artículo 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales, tratándose de delitos con pena privativa de la libertad, el Ministerio Público deberá acreditar la necesidad de la cautela. Tal supuesto podrá actualizarse, por ejemplo, si el citatorio y la orden de comparecencia respectivas no cumplieron su objetivo, o si el fiscal demostró alguna otra circunstancia que evidencie la posibilidad de que el imputado se evada de la acción de la justicia. En términos del párrafo segundo del artículo 310 del Código Nacional de Procedimientos Penales, si el Ministerio Público manifestase interés por formular imputación a una persona que no se encuentra detenida, solicitará al juez de control que lo cite en libertad y señale fecha y hora para que tengan verificativo la audiencia inicial, la que se llevará a cabo dentro de los 15 días siguientes a la presentación de la solicitud. En el caso urgente, los oficiales que ejecuten una orden de detención por caso urgente deberán hacer el registro de la detención y presenta inmediatamente al imputado ante el Ministerio Público que haya emitido dicha orden, quien procurará que el imputado sea presentado sin demora ante el juez de control, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 150 del Código Nacional de Procedimientos Penales, debiendo considerar que en términos del párrafo 10º del artículo 16 constitucional, la retención ministerial no podrá exceder el plazo de 48 horas o su duplicidad en caso de delincuencia organizada. Finalmente, la forma de conducción del imputado al proceso consiste en la orden de aprehensión a que se refiere la fracción tercera del artículo 141 citado. Puede ser solicitada por el Ministerio Público al juez de control cuando advierte que existe necesidad de cautela, cuando la persona resista o evada la orden de comparecencia judicial y el delito que se le impute merezca pena privativa de la libertad, y cuando se incumpla con una medida cautelar. Recuerda que puedes seguirnos en nuestras redes sociales y si te ha gustado el video dale manita arriba y suscríbete a nuestro canal. Gracias.